Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Como le hemos anunciado, en este momento nos visita la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, con quien queremos hablar sobre varios temas de carácter político y también de su gestión a cargo de la presidencia. Gabriela, antes de empezar decíamos, ya son 3 años que usted está como presidenta de la Asamblea. ¿Cómo evaluar la gestión? Hay muchas leyes que se han aprobado, otras que están pendientes. ¿Cómo evaluar la gestión de ustedes, además como mujeres liderando la Asamblea Nacional? Buenos días, Claudia, un saludo muy especial a todas y todos ustedes, a los televidentes también. Creo que han sido 3 años muy importantes, basados en una absoluta construcción de colegislación ciudadana. Yo creo que ese es uno de los temas que ha tenido en especial esta administración, que además tiene una característica diferente, es decir, no solamente estamos 42% de mujeres dentro del Pleno, sino que ya hay 23 asambleístas menores de 35 años que garantizan una nueva forma de ver la política, de hacer la política. Y en ese marco, la importancia de que todos los asambleístas estemos permanentemente en las provincias, socializando las organizaciones como parte de la legislación, de tal manera que nos ha permitido también poner acelerador en las leyes, es decir, si ya tenemos el compromiso con determinados sectores sociales, pues el tratamiento de las leyes se hace mucho más compacto al interior de la Asamblea. Hemos aprobado a la fecha más de 50 leyes. Y en esta colegislación, perdóneme la interrupción, claro, ¿qué papel juegan las minorías de la propia Asamblea? Porque a veces se ven críticas que no se les deja debatir, que a veces no reciben información a tiempo y que muchas de las veces no se escuchan los criterios que están en contra de una u otra posición al interior de las leyes. Esto es interesante porque además los procesos de socialización en territorio los realizan las comisiones y las comisiones van en pleno de la comisión, es decir, con asambleístas de todos los partidos y movimientos políticos que conforman la Asamblea Nacional. Y ese desencuentro con la ciudadanía que podemos también contraponer nuestros puntos de vista. Muchos participan, muchos no participan. Ese es el compromiso que se tiene directamente con el ámbito de la colegislación. Y en los debates, tanto en las comisiones como en el Pleno, tienen la misma posibilidad, es decir, hay asambleístas de oposición que están de manera insistente dando aportes, participando. Hay comisiones con muy buenos relacionamientos entre oficialistas. Porque muchas veces se quejan de que no son incluidos, muchos de no ellos se reforma y al final se aprueba lo que la mayoría decide. Muchos de ellos sí, pero comprendamos que dentro de la legislatura es también el arte de poner lo posible y lo constitucional. Incluso argumentos que ponen muchas veces compañeros del oficialismo, muchas veces quedan relegados cuando están muy aislados de la temática a tratarse o cuando realmente no alimentan de una u otra manera la ley. Yo creo que en esto siempre va a haber un tema de debate profundo, es decir, es cuánto aplicamos realmente la democracia en un espacio donde hay tanta diversidad. La Asamblea Nacional es el espacio donde se concentra la diversidad política del país y en ese sentido es de esa diversidad que se expresa de una manera democrática interna, que muchas veces es tomada en cuenta, muchas otras no, de lado y lado. Esto no tiene nada que ver con partidos o movimientos políticos, sino más bien con la intención de que quede una ley realizada o aprobada para que sea realizable y cambie la vida y transforme la vida de los ciudadanos. Más de 50 leyes aprobadas. ¿Qué ocurre con la otra misión de la Asamblea, que es fiscalizar? ¿Y por qué la pregunta? Acaba de aprobarse la reforma tributaria por el tema de solidaridad hacia los damnificados de Manabí. ¿Cómo fiscalizar y evaluar la inversión de los recursos que van a ser captados para que efectivamente se inviertan de manera positiva en Manabí? Eso es importante. El tema de la fiscalización nosotros lo hemos abordado desde una tarea permanente, es decir, no se fiscaliza si haces el show del juicio político. Recordemos que antes el juicio político era incluso un mecanismo de chantaje, de preventa, de intercambio.
el tema del Congreso y de las facultades que tenía el Congreso daban justamente para que esas cosas puedan ocurrir. Desde la Constitución y desde sentar nuevamente una reestructura del Estado, hemos considerado el tema de la fiscalización como una fiscalización permanente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, a la fecha, 3 años, tenemos más de 4.000 solicitudes de información. Primera vez la función legislativa tiene indicadores para mostrar. 4.000 solicitudes de información al Ejecutivo, y estas han sido respondidas de manera a las diferentes funciones del Estado. Sí, tenemos 88% de eficiencia en la respuesta de las solicitudes de información. Siempre hay un margen, obviamente, manejamos tiempos, son 15 días y posterior 15 días de prórroga para poder dar la información dependiendo la cantidad de información que haya sido requerida por los asambleístas, pero primera vez que la función legislativa tiene esto, y es porque hemos inventado un mecanismo interno también para visualizar y corresponsabilizar a los asambleístas de esa tarea también, de donde inicia realmente el punto de fiscalización, que es solicitando la información. Si yo tengo una denuncia, si yo tengo una duda, una inquietud, pues el primer acto que yo realizo es informarme a ver si toda esta solicitud es canalizada a través del CAL o de la presidencia. No es directamente asambleísta, funcionario de alguna de las funciones del Estado. Siempre ha sido de esa manera, y es la posibilidad del fiscalizador, que en este caso es el asambleísta. Sin embargo, el mecanismo en el que pase por la presidencia sí nos ha permitido canalizar este número de documentos. La presidencia no acepta ni niega, es decir, así yo no esté de acuerdo con la solicitud que el asambleísta haya pedido, pues yo tengo que canalizarla. Esa canalización o ese procedimiento es lo que nos permite, mucho más allá de ser un filtro, como se ha dicho, más bien tener ya estos indicadores que son públicos, que por primera vez aparecen en una página web, que es la página de la Asamblea, que están abiertos para todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen hacer justamente esa investigación sobre el trabajo de fiscalización. Y eso va de la mano con el trabajo de las comisiones, que ahora estamos haciendo fiscalización para la aplicación de la ley, y ahí voy con la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana. Para nosotros es importante no solo aprobar la ley, sino después de aprobar la ley ver qué pasó con la ley, realmente se aplica, no se aplica, cumple el objetivo para el que fue aprobada la ley. Y los fondos se han utilizado de manera debida, porque es la preocupación, decir, pagamos 2% más de IVA, pagamos X porcentaje de los salarios que ganamos, ¿dónde está la inversión de ese dinero? Ahora, lo que hay que recordar es que de inicio, todo ese recurso recolectado o recaudado por la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana iba directo al presupuesto general del Estado. Entonces, claro, ahí venía. Pero entonces, ¿cómo van a diferenciar cuál es el verdadero aporte para la reconstrucción? Y ahí fue el compromiso que realizaron a través de la Comisión de Régimen Económico desde el Ministerio de Finanzas para abrir una subcuenta que recibe exclusivamente los recursos recaudados por esta ley. Es decir, el día de aporte de salario, el 2%, el pago de utilidades, el pago sobre capital superior a $1 millón, es decir, todo eso lleva a una subcuenta que será especialmente destinada para el tema de la reconstrucción. ¿Cómo va a ser el procedimiento en la Asamblea en este caso? Cada 3 meses, y la propia ley lo establece, cada 3 meses la instancia que está responsable de los fondos tiene que dar informes directos a la Asamblea Nacional de cuánto se ha recaudado, cuánto ha sido la inversión durante ese tiempo y cómo va cumpliendo realmente los fines de la reconstrucción. Esto caerá directamente ya en el Comité Interinstitucional para la Reconstrucción, y será este comité que cada 3 meses tiene que dar el informe respectivo. Ahora, señora Presidenta, también usted está planteando una ley que genera polémica, el uso de la marihuana o del cannabis con fines terapéuticos. ¿Cómo ha sido recibido? Hemos visto críticas desde editoriales de El Pájaro Fero es Cordero, en donde se ríe un poco del tema, pero ¿cómo avanzar y cómo analizar si es positivo o no para el Ecuador esta aprobación de la ley? Me parece que hay temas sustanciales que no podemos obviarlos del debate nacional, es decir, si bien es cierto, nuestra prioridad en este momento es el ámbito económico, es el ámbito de cómo apoyar para la reactivación económica del país. No estamos trabajando algunas leyes como la de turismo, la ley de defensa del artesano, que de una u otra manera ayudan e incentivan a la reactivación económica de sectores importantes, pero hay también otros temas sustanciales. Cuando hablamos de salud integral, ahora ya la Comisión de Salud está trabajando sobre un código de salud que marca el sistema integral de la salud. Y ahí entran algunos temas que, por supuesto, para los que no conocen, podría causar incluso ciertos comentarios bastante superficiales, cuando nosotros lo que estamos poniendo, por ejemplo, es el reconocimiento dentro del sistema formal de prácticas que las tenemos en nuestro país y que han sido totalmente invisibilizadas por el poder del capital. En este caso hablamos de las farmacéuticas, y cuánto las farmacéuticas, si bien es cierto, la ciencia y la tecnología ha ayudado para que
temas naturales, componentes de la planta o de plantas puedan ser canalizados a través de procesos químicos y puedan ser puestos al servicio de la salud humana. Eso también nos pone un debate, y es como esas mismas farmacéuticas se encargaron de poner mitos sobre el tema de ciertas cosas. Por ejemplo, las plantas maestras, que no son conocidas aquí, son conocidas a nivel mundial. Hay varios países en el mundo, varios estados de Estados Unidos, Irlanda, Noruega, Dinamarca, aquí en la región, Colombia, Nicaragua, Uruguay, que ya han debatido y han dado paso como población al tema. Listos para, ¿por qué la pregunta? Uno ve la necesidad del Código Orgánico de Salud, ve la necesidad de que se garantice que la inversión que se ha hecho en la salud sea bien aprovechada y que no sigamos sintiendo que hay problemas en los servicios básicos de salud, porque no hay medicamentos, los más básicos, no pensemos en algo más sofisticado, hay problemas en la salud en el país. Si ponemos esto en el debate, ¿no es distraer la atención de otros sectores? No, para nada, más bien hemos sido muy exigentes con el tema de mejorar la calidad. Recordemos que cuando empleamos un debate nacional con la ciudadanía sobre el tema de la política pública, que fue en los últimos meses del año 2015, los ciudadanos decían, sí, ya tenemos el subcentro de salud rural, es decir, ya le tenemos al alcance de nuestras manos. Sin embargo, hace falta esto, ya que ya son temas de la calidad del servicio, porque ya hemos podido abastecer el servicio. Ese es un tema interesante, porque hace 9 años recién exigíamos tener acceso al servicio. La Constitución, cuando puso la garantía de la salud gratuita y del alcance para todos, la universalidad de la salud, también permitió tener eso, pero recordemos que mientras más acceso hay, más demanda existe, y ante esa demanda tenemos que tener mejor respuesta como Estado, y eso está totalmente claro. Hay muchísimas cosas que pulir, sin embargo hemos dado un salto importante. Pero en este caso puntual, el poner en debate este tipo de prácticas, es decir, el cannabis para uso exclusivo, terapéutico y médico, eso yo sí quiero aclarar, porque de pronto también se puede gestar una malinterpretación. Nosotros a finales del año 2015 hemos aprobado una ley de prevención de drogas que es absolutamente fuerte, durísima, con el tema de el microtráfico y el tráfico en nuestro país. O sea, es una lucha de frente. Entonces no estamos metiéndonos a analizar un tema de consumo de drogas o de apertura de drogas. En eso vamos a dar una lucha frontal, como la hemos dado, sino más bien tratar de aprovechar este tipo de plantas matrices que, como digo, ya están en varios países del mundo demostrado que son totalmente óptimas, trabajadas incluso desde los médicos, desde el ámbito de la ciencia, para poder potenciar. ¿Cuáles son las experiencias y por qué haber presentado un proyecto de ley como este? Que, insisto, es el cannabis para uso exclusivo, terapéutico y médico. Son las demandas de un montón de pacientes, especialmente de epilepsia en el país, de cáncer, de VIH, SIDA, de glaucoma, de enfermedades neuronales, que tienen que importar un producto en base a cannabis, principalmente lo hacen desde Estados Unidos, con costos altísimos, en el que realmente estamos viendo que el acceso es sí, pero para un grupo de esas personas que necesitan urgentemente otro tipo de alternativas para curar sus dolencias. No solamente se trata de curar o sanar o paliar el dolor, sino también de mejor expectativa y una mejor calidad de vida, seguramente. Tiene que verse de esa manera. Gabriela, ¿cómo evitar que esto caiga una vez más y sea analizado como un distractor? Porque a veces el Ecuador tiene gravísimos problemas económicos, estamos en medio de la crisis, vivimos lo del terremoto, estamos en año preelectoral, la Asamblea es criticada por varios aspectos y de pronto aparece esto, que puede ser muy útil para una serie de pacientes, pero al mismo tiempo puede ser utilizado por varios sectores como un distractor de temas de mayor trascendencia en el Ecuador. Bueno, es útil para el país, porque nos abren conciencia, nos abren cultura, nos abre en una posibilidad de ciencia y tecnología que también lo estamos abriendo a través del Código Ingenios, que recordemos es dar el paso a esa sociedad del conocimiento. En nuestra Amazonía tenemos plantas matrices y plantas que son extraordinarias y que tienen que seguirse generando. El BIRM, por ejemplo, que es hecho en base a una planta amazónica por un científico ecuatoriano. Pero ¿qué ha pasado con esto? Muchas veces cuando no tenemos una normativa clara, esto sale y se patenta fuera del país y sus ingresos reciben otros países que lo han patentado. Cuando aquí estamos generando la legislación para proteger nuestro conocimiento y para que eso sea parte del cambio de la matriz productiva, especialmente cuando hablamos de medicina, que es un ámbito nacional y de interés nacional. Insisto en tal vez invitar más bien a conocer de mejor manera cómo trabaja la Asamblea y cuáles son los temas que están trabajando la Asamblea, porque este no es el único. Es decir, tenemos en este mismo momento tratamiento de leyes en las 12 comisiones de manera permanente, así es como nos ha permitido avanzar también de manera importante en la aprobación de leyes durante este tiempo. Y tenemos una agenda bastante apretada hasta el 14 de mayo que termina nuestro periodo. ¿Qué estamos tratando?
código de salud, código de comercio, código administrativo, el código ambiental, que es un tema fundamental que aterriza los derechos de la naturaleza. Está el código ingenios, tenemos la ley de culturas, que también estamos con un borrador de alcance al segundo informe para poder hay un debate en la Universidad socializarlo. Católica donde también participa usted. Estuvo ayer el vicepresidente de la Casa de la Cultura acá y habló del debate que va a llevarse a cabo sobre la ley de culturas. Sí, bueno, yo mañana voy a estar en Chimborazo, tenemos la sesión solemne de Chimborazo, pero esos son los espacios en los que la Asamblea está participando justamente para socializar las leyes. Estamos con la ley de turismo, que además ahora se vuelve urgente. Tenemos 2 provincias afectadas por un terremoto que devastó 2 zonas que son eminentemente turísticas. Bueno, todo nuestro país es eminentemente turístico. Y esta ley tiene que actualizar y tiene que incentivar el turismo, no solamente nacional, sino internacional. Y esto va de la mano con la ley de defensa del artesano. 800.000 familias están directamente relacionadas al ámbito artesanal en nuestro país. Y si fortalecemos el turismo, tenemos una vitrina extraordinaria para la venta de nuestros productos ecuatorianos. Entonces todo va de la mano, todo va compaginándose, tanto en el ámbito económico, que es nuestra prioridad en este año. Estamos pasando un año de desaceleración económica importante, por lo tanto, nuestra prioridad y la prioridad de todas las funciones del Estado tiene que centrarse en cómo optimizar recursos y cómo realmente equilibrar una balanza fiscal que permita sostener logros sociales. Entonces van políticas económicas, están políticas sociales, tenemos que seguir trabajando sobre la universalidad de la seguridad social, están las políticas en ámbito ambiental, productivas, es decir, estamos trabajando de una manera holística. Ustedes una agenda muy amplia que trata de cubrir, usted dice una agenda holística en donde cubrimos todos los aspectos. O al menos aspiramos dar mucha celeridad en que se preguntan temas. Cuál es su futuro. Fuera de micrófonos yo decía a Gabriela Rivadeneira, le conocí como actriz cuando hizo la película Sara el Espantapájaros y en esa época era concejala de Otavalo. Cuando usted era concejala y actriz, estamos hablando de inicios del siglo, por decir así, 2000 algo, ¿pensaba usted incursionar en la política nacional y de pronto llegar a ser presidenta de la Asamblea? Y hay quienes dicen que el error suyo cuando dice presidenta de la República, ¿piensa usted llegar allá? ¿Cómo se mira hacia el futuro y cómo se miraba cuando estaba en Otavalo de actriz en esta película Sara el Espantapájaros? Bueno, gracias Claudia, porque es interesante ver. Yo a los 14 años ya militaba en los movimientos culturales y de ahí me incorporé en el mundo de la política, y a los 19 ya fui concejala. Y seguramente cuando yo era concejala en aquella época, estamos hablando ya de 12 años, venir de un cantón pequeño, sin mucha influencia en la política nacional, siendo mujer, siendo joven, en la política local era complicado. Y usted también es reina. Sí. Entonces a veces ese peso en las mujeres es complejo, el haber sido reina, y eso va generando y va demostrando que uno puede avanzar aunque las críticas son fuertes. O sea, son las facetas de la vida, como yo digo, de una persona. Para mí mucho más me ha marcado el tema del trabajo dentro de las organizaciones sociales, de donde ahí nazco realmente, dentro de la militancia. Entonces, claro, pensar que todos los componentes están sobre uno es complejo a veces, proyectarse desde estas realidades que vivíamos en el país. Poco a poco, bueno, fuimos ganando ciertos espacios, ciertas vocerías dentro de la concejalía. Fui vicealcaldesa, viceprefecta de la provincia, gobernadora de Imbabura, y de ahí, lógicamente, mi panorama, digamos, siempre estuvo en las localidades. Es decir, yo tengo incluso especializaciones en el tema de desarrollo local. Nunca pensé llegar a ser asambleísta, pero cuando llegué a la asamblea, realmente yo conocí el espacio físico de la asamblea el día en que me posicioné como asambleísta. Y desde ahí marca una serie de rupturas que, como hemos dicho, estando al frente o estando en este espacio, no podíamos cometer esos mismos errores. No sabemos qué vamos a hacer, estamos en un año electoral donde todavía no existen definiciones, yo me debo a un movimiento político y será en ese marco el que se decida. Pero independientemente de dónde podamos estar de algún cargo público, lo que es importantísimo señalar es que el tema de quienes hemos decidido incursionar en la política, desde diferentes áreas, desde las áreas de las organizaciones sociales, desde las áreas de la academia, desde las áreas periodísticas, es decir, quienes estamos en el mundo de la política, realmente comprendemos que esto es un camino y es de largo alcance, es decir, no puedes dejar por un cargo público. Si estás en el cargo público, qué bueno, porque te ayuda a facilitar esas aspiraciones. Si no estás en un cargo público, sabes que políticamente tienes que seguir caminando, porque ya no te dependes de ti mismo, ya no eres tú misma. Representas muchas voces y esas son las voces que tienen que seguir impulsando un camino de manera conjunta. Por eso es que yo siempre cito una frase que todos lo conocemos, es un maravilloso poema y la conocemos principalmente a través de la voz de Serrat, que es: caminante no hay camino, se hace el camino al andar.
Depende si haces el camino. Si tú ves que no hay camino y te quedas sentado, pues te quedarás sentado. Si ves que no hay camino pero empiezas a hacer camino, es cómo hagas ese camino para que otros te puedan acompañar en él. Así que son grandes experiencias. Yo creo que he tenido en mi vida la suerte y la posibilidad de compartir con muchísima gente y aprender muchísimo de esa gente. Así que esperamos que donde estemos, que ya me imagino en los próximos meses se tendrán definiciones, pues sigamos compartiendo y sigamos emprendiendo este camino que para las mujeres, para los jóvenes, para las personas que venimos de provincias pequeñas sigue siendo complejo dentro del manejo de la política nacional. Es así. Gracias a Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Hoy hemos hablado sobre su trabajo en la Asamblea, cómo ha estado ella a cargo 3 años de esta función del Estado. Habla de todas las leyes pendientes que están en proyección, que involucran desde el ámbito económico hasta lo que tiene que ver con cultura y salud, es decir, todos los ámbitos, pero también nos habla de que a lo largo de estos 3 años se han aprobado más de 50 leyes. Además, hemos hablado de su vida personal. Yo la conocí, como decía, cuando trabajaba como actriz. Entonces hay un proceso de una mujer que en este momento lidera una de las funciones del Estado y que nos habla de la importancia de enfrentar los retos, cumplir los sueños, tener objetivos claros, y lo que hacía referencia al gran poeta Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y esto ir avanzando hacia el futuro como ecuatorianos que todos somos. Gracias nuevamente a Gabriela Rivadeneira. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el ingeniero Marco Antonio Ceballos, quien es el gerente de la empresa de agua potable de Quito. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136, 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como hemos anunciado, damos la bienvenida al ingeniero Marco Antonio Ceballos, quien lidera la empresa municipal, de agua potable y alcantarillado. Ingeniero, queremos saber cómo avanza el servicio de agua de Quito. Sabemos que Quito es una de las ciudades mejor servidas del país. ¿Qué elementos están haciendo para mantener este acceso al agua?
Diariamente nosotros, gracias a su apoyo, damos recomendaciones de cómo usar el agua, pero ¿cómo se está trabajando desde la EMAP, que está además cumpliendo un nuevo aniversario? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a toda la población de parte de la Alcaldía Metropolitana, del alcalde Mauricio Rodas, de parte también de la empresa de agua potable. Sí, como usted lo ha dicho, creo que Quito es la ciudad mejor servida del país. Tenemos una cobertura en el distrito metropolitano del 98.5% en lo que es agua potable y el 92.7% en alcantarillado. Y estamos preocupados por garantizar el servicio de agua potable a futuro. Es por esto que hemos estado en la búsqueda de financiamiento para ejecutar proyectos muy importantes para la ciudad que garantizarán el agua hasta el año 2040. Este es el proyecto Chalpi Grande Papayacta, que consiste en captar del río Chalpi 2.200 litros por segundo adicionales para integrarlos al sistema Papayacta. Usted habla del 2040. ¿Cuánta población se tiene previsto que tenga Quito y el Distrito Metropolitano en ese año? Al 2040, de aquí a 20 y pico de años, 24 años. Se tiene previsto que la población supere o esté cerca de los 3 millones de habitantes. Entonces, obviamente, la preocupación de la empresa es garantizar el suministro de agua en las mismas condiciones actuales. Como usted sabe, Quito tiene una continuidad del servicio de 24 horas al día, que pocas ciudades de la región tienen esa continuidad. El otro día leía yo en una página especializada en agua que solo el 14% de los mexicanos tienen agua 24 horas al día, 365 días al año. Entonces nosotros tenemos la suerte de estar muy bien servidos. Este proyecto que le hablaba Chalpi es muy importante en vista de que es un proyecto multipropósito. Es un proyecto que además de captar y conducir agua a las plantas de tratamiento de la ciudad, va a generar hidroelectricidad. La población no conoce que la empresa de agua potable, además de brindar el servicio de agua y alcantarillado, también genera hidroelectricidad aprovechando la infraestructura que tenemos y la topografía de la ciudad. Generamos 23 megavatios de hidroelectricidad que los consumimos internamente e inclusive nos queda un saldo que lo vendemos al mercado nacional interconectado. Lo cual es importante porque además es ayudar al mercado nacional interconectado. Sí. ¿Qué otras medidas están tomando? ¿Cómo se está construyendo esos puentes elevados para el paso de suministro de agua para evitar situaciones como erupciones del volcán Cotopaxi? ¿Cómo se está avanzando en esto que garantiza suministro de agua permanente a la ciudad pese a que se den algún tipo de temas de desastres naturales? Sí, son unas obras que le están volviendo a la ciudad resiliente en el tema de agua potable, ¿no? Ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, los cruces, las conducciones de tubería que vienen de los sistemas orientales, en este caso de los sistemas La Mica, Quito Sur, Papayacta, podrían verse afectados por los lahares que bajarían por los ríos San Pedro, Pita y Santa Clara. Para esto, la Politécnica Nacional en el año 2004 recomendó la construcción de 3 pasos elevados sobre cada uno de estos ríos. La Alcaldía Metropolitana tomó la decisión de construir estos pasos elevados. Lo estamos construyendo, están ya por finalizar, están con un avance por sobre el 90%, y con esto, en una eventual erupción del volcán que esperamos y Dios quiera que no suceda, la ciudad estaría garantizada con el suministro de agua potable. También parte del EMAP es la parte de alcantarillado y el tema, lo que significa el tema sanitario, cuidar las aguas que salen, las aguas sucias, por decir así, aguas hervidas. ¿Cómo se está avanzando en la planta en Quitumbe? ¿Cómo buscar devolver a los ríos agua limpia y no con problemas? Sí, el tema del saneamiento en la ciudad es una deuda importante que tiene la municipalidad desde hace muchísimos años. Y ahora lo estamos tomando con mucha responsabilidad. Estamos construyendo, como usted lo dice, la planta de tratamiento de aguas residuales en Quitumbe. Es una planta que es la más moderna del país y la primera en la ciudad. Esperamos terminar a finales de año y va a tratar alrededor de 100 litros por segundo, beneficiando a una población de 70.000 habitantes más o menos. Pero eso es una parte pequeña de todo el plan de descontaminación de los ríos. El propósito de la Alcaldía Metropolitana es descontaminar hasta el año 2019 el sur de la ciudad. El sur de la ciudad hasta el sector del Trébol. A partir del Trébol está proyectado el proyecto Vindobona. Es un megaproyecto, tiene un presupuesto de alrededor de 900 millones de dólares. Consiste en la construcción de un túnel de 28 kilómetros que va desde la Tola, desde el sector del Trébol, hasta el sector de Vindobona, que queda en la mitad del mundo, donde está previsto construirse una planta de tratamiento de aguas residuales de 7.000 litros por segundo. La de Quitumbe es de 100 litros, la del norte sería de 7.000 litros por segundo.
y también es un proyecto multipropósito porque también va a generar hidroelectricidad. Este proyecto, por su magnitud, por su importancia, fue presentado en el último foro que realizó el municipio Quito Invest y hubo mucho interés en inversionistas nacionales y extranjeros. Es un proyecto que está previsto ejecutarlo con una alianza público-privada, en el que el privado invierta en la construcción de las obras y tenga la operación y mantenimiento del proyecto a 20, 30 años hasta que pueda cubrir la inversión y obviamente obtener su utilidad, ¿no? Son temas importantes porque además habla de alianza público-privada, el cuidado del ambiente, el hacer que las aguas residuales sean tratadas antes de y descontaminar los ríos de Quito. ¿Cómo también ustedes están trabajando? Vimos lo que pasó lamentablemente el día de ayer en Guayaquil con este derrame en las fuentes de aguas de Guayaquil. ¿Cómo trabajar, cómo ver y cuántas fuentes tiene Quito? Porque usted antes de la entrevista me decía, Guayaquil tiene una única fuente de agua. Si esa se contamina, hay problemas. ¿Qué ocurre con Quito? Sí, desgraciadamente en Guayaquil ha habido un derrame de elementos de aceite, de elementos de petróleo en el río Daule, y obviamente Interagua, que es la empresa de Guayaquil, tuvo la decisión acertada de parar la captación y la producción de esa agua para no llevar esa agua a los habitantes. Sí, Quito tiene varios sistemas de agua. Guayaquil tiene el río Daule, que es su principal fuente y con mucha cantidad de agua. Nosotros en Quito tenemos que obtener agua de lugares muy lejanos de la ciudad. Tenemos que traer agua de los páramos orientales, en este caso con conducciones de 70, 80 kilómetros de tubería, como son los proyectos La Mica Quito Sur. La Mica Quito Sur traemos agua desde el sector de la Antizana, del proyecto Papayacta, traemos agua desde Papayacta, y también el proyecto Pita Puengasí, que traemos agua desde el Cotopaxi. Esa agua todas las conducciones de agua están muy bien protegidas, no hay riesgo de contaminación, tenemos un monitoreo permanente del agua y la ciudad está garantizada en ese sentido. Es por eso que últimamente el agua de Quito recibió el sello de calidad INEN al cumplimiento de la norma INEN 1108 y también la certificación por parte de la SGS, una auditora suiza, de que el agua cumple con esos parámetros y es absolutamente consumible para las personas, ¿no? Entonces podemos decir que la calidad de agua de Quito es de las mejores del país y, como usted mencionaba, también de Sudamérica si comparamos con otras capitales latinoamericanas. Es una excelente agua que la población puede tomarla, ingerirla directamente de la red. Obviamente la empresa no puede garantizar cuando una persona toma agua de una cisterna que está almacenada en una cisterna en un tanque de almacenamiento, porque no conocemos cómo lo están manteniendo, pero cuando lo consumen directamente de la red, el agua es totalmente garantizada. Son cosas muy importantes. Y también usted decir que más del 98% de quienes vivimos en Quito tenemos acceso permanente y de calidad al agua. Permanente, 24 horas del día al agua. Esa es una suerte que tenemos. Y es muy importante pedir a la población el uso responsable del agua. Vamos a entrar en la época del verano. En la época esa de verano los consumos suben en un 20% más o menos. Y podríamos empezar a tener problemas en barrios alejados, en zonas altas de la ciudad, problemas de abastecimiento. Pero si la población ahorra un 10, un 15%, esa agua que ahorra sirve para abastecer a estos sectores. Sí, cuidar en cada hogar, en cada casa, en cada empresa, el uso del agua de manera responsable. Así es. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, la presencia del ingeniero Marco Antonio Ceballos. Recordamos que él es el gerente general de EMAP, con quien hemos hablado sobre las obras que está realizando la empresa municipal de agua potable y alcantarillado en Quito, todo lo que tiene que ver con cuidar las fuentes de agua, la planificación que la empresa realiza para que gocemos de manera permanente de líquido vital hasta el año 2040, cuando Quito se acercará ya a los 3 millones de habitantes. Son elementos importantísimos. Uno no puede concebir la vida sin agua y más aún sin agua potable. EMAP cuida de ello y todos debemos cuidar también del agua para que de manera permanente la tengamos por muchísimos años más. Nuevamente, gracias al ingeniero Ceballos por estar presente en estos micrófonos. Vamos a una pausa y regresaremos con el asambleísta Luis Fernando Torres. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve.
está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Radio Sucesos. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida al asambleísta Luis Fernando Torres, con quien queremos hablar sobre temas que involucran a la Asamblea Nacional, pero también a todo lo que es el aparataje jurídico. Durante los últimos días, doctor Torres, vimos la decisión de las Naciones Unidas frente al caso Isaías. ¿Qué significa eso para el Estado ecuatoriano? ¿Debe el Estado ecuatoriano devolver los bienes incautados? Hay una serie de interrogantes que no se entienden cuando además hemos escuchado al Procurador General del Estado decir que esto no es necesario. ¿Qué significa el fallo de Naciones Unidas y para qué da pie a este grupo para que vuelva a demandar y exigir temas al Estado Nacional? Bueno, la resolución de la Comisión de Juristas de la Organización de las Naciones Unidas no es una sentencia, pero sí es una resolución que tiene efecto vinculante para el Ecuador, como ha reconocido inclusive el propio Procurador General del Estado. Esa resolución, en definitiva, no es una carta de buena conducta para el gobierno, muy por el contrario. Más bien, la resolución llama la atención sobre lo que hizo la Asamblea Constituyente de Montecristi cuando dictó el mandato 13 y cerró todas las vías de reclamo a nivel judicial, en este caso para los hermanos Isaías. En buena hora que esa resolución ya es pública, porque por fin el Ecuador sabe que esa asamblea, la de Montecristi, no tenía plenos poderes, porque en nombre de los plenos poderes quisieron hacer todo lo que no se podía en un Estado constitucional. La resolución entonces es oportuna para recordar que dentro de un Estado constituido no puede haber asamblea de plenos poderes y peor aún, una asamblea que desconozca un derecho tan importante como el derecho de acceso a la justicia. Además, que involucra a otro poder, que es el Poder Judicial, es decir, la Asamblea de Montecristi hizo que el Poder Judicial cierre la posibilidad para que exista reclamos. El mandato que ha cuestionado la resolución de la Comisión de Juristas de la Organización de las Naciones Unidas ciertamente sirve para entender que la Asamblea de Montecristi con ese mandato cometió un acto arbitrario, inadmisible en un Estado de Derecho. Yo aquel entonces no era asambleísta constituyente, había dejado de ser legislador y en un libro critiqué este mandato porque resultaba inconcebible que se les niegue, en este caso a los hermanos Isaías, su derecho a reclamar. Muchos pensamos, y entre ellos el propio León Roldós en aquel entonces, que con ese mandato la Asamblea Constituyente les estaba haciendo un gran favor a los hermanos Isaías, porque era tan absurdo el mandato que al final ha resultado condenado y criticado por esta Comisión de Juristas de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Este mandato no cuestiona el proceso penal, tampoco reconoce la legalidad del proceso penal. Esta comisión dice, en el proceso penal no opinamos, porque es un asunto ajeno, y se limitan fundamentalmente al mandato y también al tema de las incautaciones. Esa resolución es vinculante en la medida en la que existan jueces en el país que quieran aplicarla. Yo no veo en este régimen jueces que vayan a aplicar esta resolución de la Comisión de Juristas.
pero sí veo que en lo futuro se convierte en un poderoso instrumento en virtud del cual los afectados por el mandato van a utilizar esta resolución, que el propio procurador ha dicho que es vinculante, para que el Estado responda a nivel civil por la forma como se hicieron las incautaciones y fundamentalmente por la forma como se les cerró la vía judicial para reclamo. ¿Por qué cuando le escuchamos a usted no logramos entender por qué el canciller luego del fallo festejó el fallo y dijo que le daba la razón al Estado ecuatoriano? ¿Por qué hay este tipo de declaraciones que generan un análisis y después cuando se revise el fallo, que además ya cumplió el Ministerio de Justicia publicando el fallo en su página web? ¿Por qué hay esta doble discurso o no existe el nivel para entender completamente lo que significa para el país el fallo que de las Naciones Unidas? Lo que dijo el canciller del Ecuador, entiendo que fue por desconocimiento. No quiero entender que fue por mala fe, sino por desconocimiento. No leyó la resolución, le dieron leyendo y le pasaron una ayuda a memoria. Pero cuando uno lee íntegramente, la situación es distinta. El Procurador General del Estado se ha leído bien la resolución de esta comisión de juristas y por eso dice que es vinculante. Pero claro, él dice, no habla de la incautación, sino del mandato. Pero el mandato está conectado con la incautación. Fue un acto arbitrario este mandato porque cerró las vías de reclamo. El procurador, por ejemplo, dice... Pero en este momento, al ser vinculante el fallo de Naciones Unidas, ya se abre la vía para el reclamo. Para el reclamo indemnizatorio. El procurador dice es que no ensayaron la vía contencioso-administrativa. ¿Por qué esa vía sí tenían? No, el mandato cerró en definitiva todas las vías. En aquel entonces la acción de protección y otras especiales. En esas circunstancias, con un mandato de ese calibre, ¿quién iba a presentar una acción? Nadie. Por lo tanto, todas las vías estuvieron en definitiva cerradas. Veamos de aquí en adelante si existe algún juez en el Ecuador que quiera ejecutar ese mandato. Y yo no veo ninguno, Pero pasado el mes de mayo, si se da un gran cambio en el país y la justicia se convierte en una justicia auténticamente independiente del poder, todo podría ocurrir. Esto es un tema digno de ser analizado a mayor profundidad y ver qué pasa con los próximos meses que vienen. Ahora, por otra parte, doctor Torres, usted es asambleísta, ¿cómo mira las nuevas posiciones de la Asamblea? Se aprobaron las leyes en el tema tributario, pero también vemos que aparece en el escenario la posibilidad de que dentro del Código Orgánico de Salud se incluya el tema del uso terapéutico del cannabis, más conocido como marihuana. ¿Cómo mirar esto? ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo ver la necesidad de la gestión de leyes y creación de leyes por parte del legislativo y que aparezcan este tipo de figuras? Acabamos de hablar de ello con la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, es un tema que ha movido el debate nacional y también ha agitado el debate en la Asamblea. Es un tema para debatir sumamente interesante, para ser aprobado, legalizado, sumamente complicado, porque no es cuestión de legalizar el uso de este tipo de cannabis, este tipo de plantas en el país, cuando tenemos una legislación por ahora sumamente enredada en este tema. Se han hecho varias reformas a la legislación pertinente en el país. En el caso del microtráfico, se exageraron en unos casos las penas, luego se bajaron y se establecieron varios espacios para el consumo y el uso. Ahora este otro tema que se cambiaría en el Código de la Salud sería un tema que complique esta enredada legislación ecuatoriana y no creo que sea oportuno que este debate se lleve adelante en el país ahora cuando tenemos otras prioridades. La economía es la prioridad número uno. Falta empleo, falta circulación de recursos en la economía ecuatoriana, tenemos inseguridad financiera y plantear un tema como el que se ha planteado en la Asamblea me parece que sirve fundamentalmente para distraer la atención. Ya no hablemos del tema del desempleo, de los problemas económicos y ahora pasemos a hablar de un tema que sí importa en la vida cotidiana, pero que no es absolutamente prioritario. Y permítame señalar algo a propósito de esta resolución de la ONU. El debate aquí es muy simple. La defensa de los derechos, sin importar de quién sea, y el abuso del poder estatal. Si se tolera que a unos ciudadanos se les cierren todas las vías de reclamo judicial, el día de mañana podrán cerrar las vías de reclamo judicial a cualquiera otro. Aquí no hay forma de transar. Aquí la aplicación de los derechos tiene que ser absoluta. El derecho a la defensa es un derecho que no puede ser
cercenado, limitado por poder alguno. Y peor aún, como lo hizo la Asamblea de Montecristi con el mandato que cuestionó la resolución de la ONU. Dice, el derecho a la defensa? Vemos el caso de los señores en Saraguro, por ejemplo, o vemos varios casos en el país en donde se quejan de que no han tenido derecho a la defensa y que además sus derechos diferentes se han visto conculcados. ¿Cómo avanzar en ello? ¿Qué responsabilidad además de la propia Asamblea? La Constitución es una Constitución garantista, habla de muchísimos derechos. ¿Cómo garantizar que estos se cumplan? Mire, la Constitución está llena de derechos. El Estado constitucional ecuatoriano es de derechos y justicia. Sin embargo, en ciertos casos se han limitado completamente el ejercicio de estos derechos y por ello muchos afectados protestan y dicen mis derechos no han sido protegidos. El caso, por ejemplo, del exasambleísta Jiménez, que perdió su cargo, fue procesado, sentenciado y ahora le abren otro proceso adicional. Pero vemos un asambleísta que ahora desde la cárcel, desde la prisión, da o delega a sus subrogantes su puesto como asambleístas. Entonces, ¿por qué hay un trato para unos y un trato para otros? Usted pone el ejemplo de Clever Jiménez, pero el asambleísta ahora lo está haciendo desde su detención. Sí, efectivamente existen diferencias porque estamos en medio de un poder de corte autoritario. Esa concentración de poderes alrededor de una sola función nos ha llevado al lugar en el que en este momento nos encontramos. Pero, como le digo, que sirva esta resolución de la ONU para saber el valor del derecho a la defensa y para saber que no existe poder en el país, así se llame Asamblea Constituyente de plenos poderes, que pueda limitar ese derecho, diciéndole a una persona no tiene derecho a reclamar judicialmente. Uno de los más importantes derechos que tiene el ciudadano es el derecho a la tutela judicial efectiva, que está íntimamente vinculado con el derecho al debido proceso. Esos dos derechos fueron destruidos por el mandato constituyente. Y en otros procesos a los cuales usted se refiere, también hemos sido testigos de una serie de problemas. Un coronel del ejército, me parece, o mayor del ejército, fue sentenciado, absuelto, sentenciado. Bueno, esto no se entiende. Debo reconocer que el aparato judicial ecuatoriano ha mejorado. Mejores instalaciones, un sistema oral diferente. Sin embargo, persisten los problemas cuando se trata de casos en los que el poder tiene algún interés. Allí no se puede apreciar las bondades que debería prestar un sistema judicial que se ha ido levantando en estos años con nueva legislación procesal y también una nueva institucionalidad. Ahí volvemos a pensar en la independencia de los poderes. En Ecuador hay independencia de poderes, usted es parte del poder legislativo, ¿cuán independiente es del ejecutivo? Y lo que usted señala en el poder judicial, ¿es independiente también del poder, entre comillas, que puede vincularse directamente también al poder ejecutivo? Bueno, existen casos en los últimos 9 años, 10 años, que sirven para entender que no ha existido independencia del Poder Judicial ecuatoriano. Jueces sentencian, no gusta esa sentencia, se abren procesos administrativos y los jueces son destituidos. Hubo un caso tributario, por ejemplo, que llevó a que 2 jueces de muchísimo prestigio, catedráticos universitarios, que adoptaron una decisión en una sentencia, finalmente fueron destituidos por haber sentenciado de esa manera. Ello no tiene nombre, porque el juez en ese caso ya no es independiente. Lo propio pasó en otro proceso penal, creo que en este mismo que involucra a los hermanos de Isaías, un juez viene, un juez se va, se forma una comisión X en un momento dado, integrada por ciertos jueces, para que dicten la sentencia de otra manera. Todos estos casos desdicen de una justicia que debería garantizar la independencia al juez, porque una cosa es la independencia del juez dentro de la función judicial y otra es la independencia del Poder Judicial frente a otro poder. Y creo que las fronteras que separan a unas funciones con otras son muy tenues en este régimen de corte autoritario y dentro de la función judicial, en ciertos casos, lamentablemente, hemos visto que los jueces han sido sancionados por autoridades administrativas, básicamente por la forma como han sentenciado, cuando la autoridad administrativa no puede en ningún sistema ciertamente constitucional sancionar a un juez por la decisión que toma. La sentencia de un juez tiene que ser respetada y no el juez sancionado porque involucra a uno u otro sector. Claro, por eso existen los recursos. Cuando uno no está de acuerdo con la sentencia de un juez, tiene recursos, inclusive se puede llegar a la Corte Constitucional y de la Corte Constitucional se puede ir al sistema interamericano de justicia. Lo que no cabe es que las autoridades administrativas sancionen y juzguen a los jueces por las sentencias dictadas. Luis Fernando, en todo lo que estamos mirando, ¿cómo mirar también lo que pasa al interior de la Asamblea? El jueves pasado fue aprobado este nuevo impuesto al tema de herencia. ¿En qué consiste? ¿En qué se diferencia del anterior enviado por el propio Ejecutivo? ¿Por qué se aprobó
en medio del partido de fútbol casi. O sea, hay cosas que se escapan a la comprensión de quienes somos comunicadores o de la opinión pública en general, que de pronto mira que ya las cosas han sido aprobadas. El presidente envió un proyecto para controlar la elusión tributaria en el pago. ¿Qué significa elusión para quienes no somos? Elusión es utilizar los medios legales para no pagar lo que se debe. No es delito, no es infracción, está permitido. No es evasión. Hay una diferencia entre evadir y eludir. Querían controlar la elusión, que sea más difícil para alguien no pagar el impuesto, sobre todo si tenía empresas en paraísos fiscales o inversiones en paraísos fiscales. Ese proyecto en la comisión fue cambiado en el 90%. El tema que envió el presidente al final aparece marginalmente en la ley. Y la comisión lo que hizo fue reestructurar el proyecto y establecer nuevas tipificaciones en el delito de defraudación tributaria. Resulta que para que alguien pueda ser procesado por defraudación tributaria, se requería la determinación de la autoridad tributaria, un examen, y luego venía el proceso penal que podía llevarle a una persona a la cárcel. ¿Qué hizo la comisión? Eliminó el requisito de la determinación de la autoridad tributaria para que directamente, en algunos casos, la Fiscalía pueda avanzar con el proceso. Pero lo más grave, ¿qué fue? Que incorporaron un nuevo elemento en el delito de defraudación. La persona que omite el cumplimiento de una obligación podría en cualquier momento ser procesada penalmente y en lugar de pagar una multa, ir a la cárcel. En otras palabras, ampliaron el universo de la defraudación, lo cual le va a hacer más difícil la vida a la gente honesta. De tal modo que se le dieron más instrumentos, más poderes a la autoridad tributaria para que ésta, en último término, con la Fiscalía, pueda procesar penalmente a defraudadores que ahora no son defraudadores porque pagan una multa, pero con este cambio podrían terminar sus días en la cárcel. Es decir, fue este cambio de figura para ser más duros para quienes eluden, que sería el término, el pagar los impuestos debidos a las herencias. Sí, ese es un tema, y también hay otros más. Se amplió el universo de las presunciones. Actualmente existe la presunción de que si usted, por ejemplo, le vende a su hija un bien y aparece como compra-venta, se presume que es una donación y uno tiene que probar que no hubo donación y que efectivamente se hizo el pago. Esas presunciones que ya existen fueron ampliadas a un universo aún más grande, con lo cual habrá legiones de ciudadanos en transacciones comunes y corrientes que deberán ir a las oficinas de servicio de rentas internas a pedir certificados y a decir no, fue compra-venta, no fue donación. ¿Qué supone esto? Más trámites, más costos, más gastos y más controles. Gracias, Luis Fernando. En este tema también, ¿cómo hacer que en el debate nacional entren los temas importantes? Acabamos de mencionar el famoso cannabis, pero ¿cómo hacer que el país vea que estamos en crisis, que hay que mejorar las tasas de empleo, que hay muchísimo desempleo? ¿Cómo desde la legislatura y desde el mundo político hacer que nos centremos en temas trascendentes e importantes para el Ecuador, cuando además estamos en un año preelectoral? Bueno, la gente siente que el problema es económico. La gente sabe que el desempleo es la principal amenaza. La gente sabe que el principal riesgo es la inseguridad económica y financiera. Se necesita entonces que la legislación que discute la Asamblea Nacional no sea una legislación que le complique la vida a la gente con más controles, más requisitos y más impuestos, sino una legislación que le libere de tantas cadenas y de tantas ataduras para que el artesano, el mediano emprendedor y el grande inviertan en el país y generen plazas de empleo y trabajo. Pero se hace todo lo contrario en la Asamblea, se suben impuestos y la legislación generalmente a nivel laboral se vuelve más inflexible, más complicada, a pesar de los cambios que han hecho en los últimos tiempos precisamente para mejorar la relación empleador-trabajador y sostener a flote muchas empresas, industrias o negocios que en otras condiciones deberían ser a sus puertas. Muchísimas gracias al doctor Luis Fernando Torres, asambleísta, con quien hemos hablado de varios temas. Uno de ellos, la resolución de la ONU, en donde él indica lo que sucedió en Montecristi, en una asamblea, entre comillas, de plenos poderes, no podían eliminar el derecho a la defensa, en este caso Isaías, de los involucrados. La ONU dice que es importantísimo el cuidar el derecho a la defensa de todos los sectores, y esto va a generar una serie de análisis a futuro. El Procurador General del Estado se ha pronunciado, ha dicho que este fallo es vinculante y hay que mirar qué ocurre en los próximos días. Por otra parte, también al hablar sobre las últimas decisiones de la Asamblea en lo que tiene que ver con herencias,
legislador nos ha ayudado en este análisis y también a centrarnos. El país lo que más necesita es inversión, necesita desarrollo de economía, apoyar a emprendedores, apoyar a los sectores que dan plazas de empleo y generar más empleo en un Ecuador tan golpeado por la crisis. Nuevamente gracias a Luis Fernando Torres y a ustedes que nos han acompañado. Queremos recordarles que estamos gracias también al apoyo y confianza de varios de nuestros anunciantes, entre ellos Chevy Plan, Life Miles, también todo lo que tiene que ver con EMAP. Precisamente hoy nos acompañó el gerente general de la empresa para hablar de la importancia del cuidado del agua, Cooperativa Policía Nacional, la Universidad Internacional del Ecuador y Mazda. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.